Sí, definitivamente, John, desde el punto de vista político, lo que usted nos dice, y es cierto, básicamente el puesto de presidente de la Asamblea es como que, como la simpatía de la mayoría de los asambleístas, la concordancia que deciden, ok, vamos a apoyar a Yori para que sea presidenta, y en ese sentido también es el rechazo que tienen que tener el poder de sacarla. Básicamente ese es el razonamiento. y sabe qué, en el mundo entero, porque a veces uno cree que, qué bestia es la Asamblea del Ecuador, es terrible. No, 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 en el mundo entero existen varias cosas que le voy a comentar. Ya, En el mundo entero las asambleas generalmente no son muy queridas por una población. ¿Por claro, qué? claro. Porque es el lugar, es el crisol donde se funden todos los metales de los intereses sociales. Es el lugar donde se toman decisiones que nunca, creo que nunca, o muy pocas veces las aceptan todos. El día de ayer, por ejemplo, la ley la ley del uso Progresivo de la fuerza. legítimo de la fuerza fue una ley que no es perfecta, es una ley que no satisface a todos, pero que es una muy buena ley, es una muy buena ley. Existe una parte que yo no estaba de acuerdo, 3 artículos que no debieron haber estado nunca, pero en el contexto general me parece que el balance es positivo y hay que apoyarla. Sí, eso es lo mismo que pasa con la ley de la interrupción del aborto, por ejemplo, ¿no? Una ley que tampoco satisfizo los pedidos de que sean 22 semanas o 6 Ajá. semanas, si ve los extremos, pero la Asamblea se fue más o menos por las 15 semanas. Ujú. Entonces, como vemos, es un equilibrio que finalmente a los extremistas nunca les va a gustar. Y nunca va a Sí, terminar de gustar a entonces, nadie, así, ¿no? O sea, nunca va a a terminar de nadie. satisfacer a todos. Es Exactamente. complicado. Asimismo son las asambleas desde la época de los romanos en el mundo entero, en todos los países, en todas las épocas. Pero, viene el pero. Hay otras asambleas donde la autoridad de la asamblea puede ser cambiada con un simple pedido de una parte de la asamblea, ni siquiera la mayoría. Señores, no estoy de acuerdo con su manejo, quisiera que se cambie. Claro. Pero como no tienen tanto poder concentrado en pocas manos por tanto tiempo, no pasa nada. O sea, se cambian, bueno, y con la misma alegría con la que se recibe el encargo, se deja el encargo. Ujú. Sí, así de fácil. O sea, se Así es. vuelve ahí sí un honor ser autoridad, y el momento en el que tienes que retirarte porque, por la razón que sea, te retiras. Claro Y, que sí. y no es una ofensa, pero tampoco es una cosa que digas, qué bestia, se acaba la asamblea porque se cambia la autoridad. A ver, entonces, ¿cuáles son esas cosas que no le gustó de la ley? A pesar de que ya fue aprobada y fue aprobada con muchos votos, y es cierto. De la Verá, progresiva de la fuerza, ¿no? verá, no sé si usted ha seguido mis intervenciones, pero yo estoy en la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y Microempresa. Así es. Esta es la comisión en la cual se siguieron 2 leyes económicas urgentes, y le debo decir con cierto orgullo inclusive, que quizás yo fui la voz más crítica en esta comisión, en estas 2 leyes económicas urgentes. Sí, y una voz crítica no significa de oposición, porque Ya. habían cosas buenas en esas leyes, pero habían cosas malas. Una de las cosas malas de la ley de inversiones, que ventajosamente no pasó, era el artículo 7, donde decía, verá, Ok. fíjese cómo pasan las cosas. Se genera toda una normativa para regular de alguna manera esta búsqueda de delegar al privado la cosa pública. Ujú. Ya de por sí eso es preocupante, pero lo norman como quiera que sea. Pero resulta que en el artículo 7 ponen excepcionalmente el presidente podrá delegar los bienes estratégicos y los servicios estratégicos. Oh, es una Entonces puertita uno ahí. dice, aguántate un chance. Claro. ¿Qué significa excepcional? Ujú. Defíneme excepcionalidad. No, no vamos a, ya entiendes, pues ya sabes, excepcionalidad es así, es que, Así jurídicamente como le da es la gana al que. presidente. Es que, o sea, yo nunca he estado de acuerdo desde que tuve un poco de conciencia política, nunca he estado de acuerdo en las excepcionalidades, porque eso es una puerta abierta a cualquier cosa. Ok. Sea inclusive los estados de excepción, inclusive los estados de emergencia, inclusive los estados, las excepcionalidades a la ley. O sea, si tú ves que en un proyecto de ley existe la palabra excepcionalmente,
significa por principio lógico que lo que deberías hacer es sentarte un rato a trabajar en esa excepcionalidad para marcar los puntos de excepcionalidad, con lo cual deja de ser excepcionalidad y se convierte en puntos específicos en los cuales se puede aplicar una norma. No sé si no estoy muy confuso. No, clarísimo, clarísimo. Creo que está muy didáctico también. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que se prohíbe el uso de armas letales para dispersar manifestantes, el tema de la protesta social. Pero por ahí sale una partecita que dice, excepcionalmente se podrá utilizar. Entonces, cuando dices excepcionalmente, aguántate un chance. Claro. ¿Qué diablos significa excepcionalmente? Defínelo, márcalo, dilo, especifica. Y no se especificó. Así es que al día de ayer, el resto de la ley me parece bastante buena. Por ejemplo, el hecho de que los policías tengan un respaldo jurídico frente a su actuación. Eso significa que no le estás dando inmunidad o impunidad al policía. Lo que le estás dando es un acompañamiento para que pueda tener un juicio justo. Y le pagas, le patrocinas al abogado y el policía deberá demostrar con su abogado, pero sin gastar el poco sueldo que tiene en demostrar su inocencia o su culpabilidad. Sí, entonces, darle un acompañamiento jurídico al policía es enorme, es una herramienta enorme para que el policía se sienta empoderado en su trabajo, sin llegar a la impunidad.